su celular o a ponerlo en silencio para que no nos distraiga de la oración del Señor. De repente entran llamadas o mensajes que nos distraen de este momento de oración. Como ponemos normalmente en la primera filmina, estamos seguros de que Dios le está llamando. Dios nos está llamando todos y cada uno de nosotros, pero no por el celular. Así es que no lo necesitamos en este momento. Dios se encarga de cualquier emergencia, de cualquier urgencia que haya en el mundo. Usted no tiene que preocuparse de nada mientras esté en el camino del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una breve oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, por todas las bondades que has derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, tu protección. Gracias también, Señor, por la paciencia que tienes para con nosotros. Gracias por tu perdón, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias en este día por permitirnos como congregación cumplir 8 años, Señor. Eres tú el dueño de esta obra, eres tú quien la has iniciado, eres tú quien la sostiene, Señor. Y te damos infinitas gracias. Toda la honra y toda la gloria, Señor, es para ti. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y los invitados. Te rogamos, Padre, que como tú nos has traído hasta aquí, ahora derrames tu espíritu, Señor, tu sabiduría en cada uno de nosotros. Habla tú a nuestros corazones, Señor. Y no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, para honra y gloria tuya, en el todopoderoso nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Muy bien. El mundo en general y probablemente todos los creyentes antes de ser cristianos fuimos enseñados, o se nos dijo, que bastaba con portarnos bien, con ir a algún templo todos los domingos o todos los días, que bastaba con tratar de ser buenos, que era suficiente con obedecer los mandamientos para poder ir al cielo, ayudar a otros, dar limosna, etc. Así fuimos enseñados, la mayoría de nosotros. Pero eso no es lo que dice Dios en su palabra. Eso no es suficiente para Dios. Nada de lo que podamos hacer es suficiente para ir al cielo. Y no lo digo yo, sino lo dice Dios en su palabra, y le voy a pedir que me siga con su vista. Vamos a proyectar los pasajes para que no se distraiga, pero si usted quiere buscarlos en su Biblia, si es ágil en la búsqueda de ellos, hágalo con toda confianza. Quizá quiera tomar notas de ello. ¿Por qué sabemos que no es suficiente con tratar de portarnos bien para ir al cielo? Vamos a empezar con Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, déjeme tratar de darle un poco más de aplicación a este versículo. Las obras de la ley, ¿a qué se refiere? Los primeros 5 libros que existen, que hay en la palabra de Dios. ¿Quién se los sabe de memoria? En el orden. A ver. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Eso hay que darle una palomita aquí a la hermana. Esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuando usted vea en la palabra de Dios la expresión la ley, en otros pasajes se lee la ley de Moisés, se refiere a esos 5 libros, no se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a esos 5 libros. Para los judíos ellos le llaman la Torá, y precisamente contiene esos 5 libros. Entonces, cuando vean su Biblia la expresión la ley o la ley de Moisés, son los 5 libros que bíblicamente se le acreditan a Moisés. Dios los escribió, pero a través de Moisés. Entonces aquí dice el versículo de Romanos 3:20,
por las obras de la ley, es por tratar de obedecer todos los mandamientos que hay en esos 5 libros, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, aunque usted y yo pudiéramos, que es imposible, cumplir todos los mandamientos, todos los días de nuestra vida, sin faltar a ninguno, aún así, dice el versículo, ningún hombre será justificado, quiere decir, ser visto como justo, como bueno delante de Dios. Y la última frase se puede malentender, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a proyectar Romanos 7:7, por favor. Y dice el apóstol Pablo explicando esta porción: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Responde el apóstol Pablo: en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el apóstol Pablo dice: si yo no supiera que para Dios, según lo que está escrito en la ley, en esos 5 libros, es pecado codiciar, yo codiciaría sin pensar que es pecado. Y así podemos citar todos los mandamientos. Si la ley no me dijera que para Dios es pecado mentir, pues yo mentiría sin saber que estoy pecando. Entonces el apóstol Pablo nos dice: yo sé lo que para Dios es pecado porque lo dicen los 5 primeros libros de la ley. Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Estamos siendo claros? Ahora, reforzando Romanos 3:20, Santiago capítulo 2 versículo 10, nos hace una advertencia más, o sea, todavía asevera más lo que dice Romanos 3:20. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Lo que está diciendo Santiago es: cualquiera que pudiera hacer el esfuerzo de cumplir todos los mandamientos de toda la ley todos los días de su vida, pero de pronto resbalar y se equivocar en uno, Dios lo considera culpable de todos los mandamientos, aun aquellos que haya podido cumplir en algún momento de su vida. Aquí estamos entendiendo entonces que lo que dice Dios en estos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Dios espera que usted y yo los obedezcamos. No está diciendo que el hecho de que sepamos que no los podemos cumplir nos da la libertad de no pecar. No. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y lo que está diciendo Santiago es que nosotros no tenemos duda alguna de lo que para Dios está mal, así como no tenemos duda de lo que para Dios está bien, de acuerdo a lo que dice en la Biblia. Y si yo falto a alguno de esos mandamientos, estoy en pecado. ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 7, Romanos 7? Yo no sabría que estoy pecando si no supiera que estoy desobedeciendo un mandamiento. Es decir, cada vez que desobedezco un mandamiento estoy pecando. Desobediencia es igual a pecado. ¿Sí? ¿No? Cada vez que usted y yo desobedecemos a Dios en cualquier área de nuestra vida, estamos pecando. Ahora, en el pasaje central hay muchísimas enseñanzas, lo vamos a proyectar, lo vamos a leer detenidamente, pero no voy a poderlas cubrir todas en un solo sermón, muchísima enseñanza. Pero hay algo que usted y yo necesitamos saber para poder interpretar correctamente esta porción de las Escrituras. Este es un pasaje muy conocido en donde un hombre rico, con muchos bienes, llega corriendo a buscar a Jesús. Está en Marcos capítulo 10. Antes de estudiar este pasaje, que muy probablemente ustedes ya lo han visto muchas veces, debemos entender una verdad importantísima. Jesús es Dios. Jesús es Dios. No importa, y lo digo con todo mi amor y lo digo con mucho tacto, que Dios me dé su gracia. Las personas que no creen en Dios,
las personas que no creen que Jesús es Dios, están perdidas en el mundo. Y lo que no entienden es que a Dios no le importa ni le preocupa que usted y yo o millones de personas no crean en Él. Él sigue siendo Dios. Creamos o no en Él como Dios, Él sigue siendo Dios. Él no necesita que nosotros creamos en Él para existir. Dios es autoexistente. Cuando Moisés le dice a Dios, Dios lo está enviando a liberar al pueblo de Israel, y le dice a Moisés, bueno, ¿quién les digo que me envía? Y Dios responde, diles, yo soy. Es decir, yo soy autoexistente. No necesito a nadie. Yo soy el que soy. Nadie más, no necesito a nadie para existir. Entonces, aunque millones de personas no crean en Dios, Dios seguirá siendo Dios. Aunque millones de personas no crean que Jesús es Dios, Jesús sigue siendo Dios, siempre será Dios. No necesita de nosotros para ser Dios. Y en el mismo sentido, lo digo otra vez con todo mi amor y con todo tacto, las personas que no creen en la Biblia como la palabra de Dios, les digo lo siguiente: la Biblia no necesita ser aprobada para ser la palabra de Dios. La Biblia no necesita que nosotros digamos que es la verdad de Dios. La Biblia es la verdad de Dios, lo creamos o no lo creamos. El hecho de no creerlo no cambia la realidad de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto para el pasaje? Porque si entendemos que Jesús es Dios, entonces Jesús tiene todas las virtudes de Dios. Y una de ellas es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir ser omnisciente? Que sabe todo, absolutamente lo sabe todo, no hay nada que se oculte de su sabiduría. Y entonces entendemos en este pasaje que cuando este hombre viene a Jesús, Jesús ya sabía que esta persona iba a venir a buscar. Jesús ya sabía la condición de esta persona. Jesús ya sabía lo que esta persona le iba a preguntar. Es más, Jesús ya sabía cómo iba a terminar la conversación. Ya sabía Jesús la decisión que esta persona iba a tomar. Déjeme decirlo más bíblicamente hablando. Desde el momento en que Dios Padre crea a un ser humano, desde ese instante, Dios Todopoderoso, nuestro Creador, omnisciente, ya sabe, a ciencia cierta, si ese ser que acaba de crear va a aceptar o va a rechazar a su Hijo Jesús. Esa es la sabiduría y la omnisciencia de Dios. Entonces, entendamos el pasaje a la luz de estas verdades. Jesús es Dios, Jesús es omnisciente y ya sabe todo lo que este hombre viene a decirle. Vamos a proyectarlo. Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17. Voy a ir haciendo algunas observaciones conforme lo vamos leyendo. No pierda de vista su Biblia o la porción que se va proyectando aquí. Marcos 10, 17 dice: al salir él, esto es Jesús había estado en Judea y va con sus discípulos camino a Jerusalén. Y dice: al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Jesús, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y sigue contestando a este hombre Jesús, le dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús podría haber citado: no tengas ídolos delante de mí, Dios es uno solo, santifica el séptimo día, no codicies. Son los mandamientos que faltan. Jesús dice: estos son los mandamientos, cúmplelos. Versículo 20, entonces este hombre respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Le amó y le dijo: aunque hayas cumplido todos los mandamientos todos los días de tu vida, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahí vemos la omnisciencia de Dios. Jesús ya sabía que este hombre tenía muchos bienes.
Versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos asombrados de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La clave para entender esta porción de las Escrituras, dice el Señor Jesús, versículo 24. Cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Escúcheme bien, Dios no está en contra de que usted tenga bienes materiales. Dios no se molesta de que usted tenga riqueza material. A él no le preocupa, al contrario, si es su hijo, siempre debe estar en Dios. Otra vez, a Dios no le molesta que tengamos propiedades y que tengamos bienes materiales y que tengamos riqueza. A Dios no le preocupa eso. Lo que a Dios le preocupa es que confiemos en las riquezas para ahí tener nuestra seguridad. Hace muchos años atrás, antes de salir de casa, yo siempre tenía la costumbre de contar mi dinero, a ver cuánto traigo. ¿Me alcanzará para este día? ¿En qué estaba yo poniendo mi confianza? Pues en mis bienes, en lo que me traía yo en la bolsa. Yo estaba confiando en la sabiduría de mi Señor, de mi proveedor, de todo lo que necesito. No ponga usted que no le dé desconfianza no tener dinero. Jesús dice, Dios dice en los Salmos, Proverbios, pero joven fui y envejecido, y jamás he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios es el proveedor de todo, pero Él espera que pongamos nuestra confianza en Él y no en los bienes como este joven. Versículo 26. Ellos, los apóstoles, se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Estaban asustados los apóstoles con esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús mirándoles los dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces Pedro entiende ya el mensaje, todo el contexto de lo que Jesús está hablando a este joven, y dice: ok, ya entendí. Entonces, he aquí, nosotros, apóstoles, discípulos, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y usted conoce la historia de los discípulos y los apóstoles. El único que aparece que era casado, porque tenía suegra. Qué bendición tener suegra, ¿no es cierto? El único que la Biblia menciona como casado es San Pedro. Pero si usted recuerda los llamados, aquello, su modo de vida, en lo que usaban para sostener a su familia, lo dejaron por seguir a Jesús. Más adelante camina Jesús y se encuentra ¿quién? Juan y Jacobo, muy bien. Estaban con su padre y está buscando un nombre para su hijo, póngale Zebedeo. Y estaban con él trabajando con su padre en las barcas y Jesús les llama. Y dice literalmente la Biblia, y dejando todo, incluyendo a su padre, incluyendo su modo de vida, su sustento, siguieron a Jesús. Y por eso dice el apóstol Pedro con esta seguridad: nosotros hemos dejado todo, casa, hogar, familia, comodidades. Los apóstoles de Jesús no tenían una casa donde quedarse todos los días, dormían a la intemperie, no tenían ni siquiera seguridad del alimento diario, no tenían protección de los robos, no tenían nada. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, dice Jesús, por causa de Jesús y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, más casas, más hermanos, más hermanas, más madres, más hijos, más tierras, con persecuciones, advierte Jesús, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús? Que aunque usted y yo dejáramos a nuestra familia por seguir a Jesús,
por el hecho de que nuestra familia nos va a rechazar, no va a aceptar que nosotros seamos cristianos en lugar de cualquier otra religión. En el momento en que aceptamos y confesamos a Cristo como nuestro Salvador, ahora pertenecemos a una familia muchísimo más grande, la familia de Dios. Por eso dice nuestro Señor, en el momento que ustedes vengan a mí, seguramente van a tener muchos más hermanos, muchas más hermanas, que somos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y les advierte con persecuciones. ¿Por qué? Porque, insisto, los cristianos nos van a rechazar, van a hablar mal de nosotros, no van a querer convivir con nosotros, nuestros mismos seres queridos nos van a abandonar, etc. Pero vea el galardón que Dios tiene para nosotros. Dice, en el final de los tiempos, ustedes que me están siguiendo, que han dejado todo, tendrán la vida eterna. Vamos a regresar a la primera parte del pasaje y voy a tratar de resumir algunas cosas aquí. Primero, veamos que este joven reconoce a Jesús como maestro y como quien tiene la autoridad para responder esa pregunta. Y la pregunta para nosotros es, este joven reconoció a Jesús como maestro. ¿Qué es Jesús para su vida? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Qué tanto confía usted en Él para que Él tenga todas las respuestas a sus problemas, todas sus dudas? En segundo lugar, Jesús le aclara a esta persona que jamás en toda la historia de la humanidad habrá un solo ser humano a quien Dios considere bueno, suficientemente bueno para ir al cielo. Es clarísima la respuesta del Señor Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Si Jesús, siendo bueno, porque él cumplió toda la ley y todos los profetas, Él cumplió todo lo que Dios mandó, y aún así Jesús enfrente a esta persona hasta se presenta como alguien que no es bueno. Y si ni siquiera Jesús bíblicamente se representa como alguien bueno, ¿cómo alguno de nosotros podría pensar que somos suficientemente buenos para ir al cielo? No hay bueno sino Dios, solo Dios mismo. En tercer lugar, cuando este hombre pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, lo que está diciendo esta persona es que él sabía que por más que se esforzara en cumplir todos los mandamientos de todos los días de su vida, sentía que no era suficiente para ir al cielo. Sentía que tenía que hacer algo más para poder ir al cielo. Y cuando esta persona dice que ha guardado todos los mandamientos todos los días de su vida, le pregunto a usted, ¿cree que sea posible? ¿Conoce usted algún ser humano que durante todos los días de su vida, porque este joven dice, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, no fallamos ni uno solo? ¿Hay alguno aquí que nunca ha desobedecido a Dios? Levanta su manito. ¿No? ¿Habrá algún ser humano que pueda cumplir todos los mandamientos? Insisto, toda la ley de Moisés, no piensen nada más en los 10 mandamientos, toda la ley, todos los días de su vida sin faltar alguno solo. Obviamente no. Jesús sabía que este joven no sabía ni lo que estaba diciendo, pero note la reacción de Jesús. Dice, Jesús le amó, no lo juzgó. Jesús sintió compasión por esta persona. Y ese es un llamado para usted y para mí. ¿Qué sentimos nosotros realmente? ¿Qué sentimos cuando le hablamos a otra persona acerca de Jesús y nos rechaza? ¿Qué sentimos por esa persona? ¿Sentimos amor y compasión? Porque eso es lo que sintió Jesús. No lo juzgó, no lo rechazó, no argumentó con él, no le dijo,
no es imposible. Yo sé que no has cumplido todos los mandamientos todos los días. Es más, acabas de mentir. Y no mentirás es un mandamiento. Pero Jesús le amó y sintió compasión por él. Eso es lo que Dios espera que usted y yo sintamos por aquellos a quienes les presentamos el Evangelio y rechazan a Cristo. Debemos sentir amor y compasión por ellos. Ahora, no debemos entender en este mensaje, y necesito que pongan mucha atención de esto. Jesús no le está diciendo que por el hecho de desprenderse de todos sus bienes materiales y regalárselo a los pobres, con eso sería suficiente para ir al cielo. No es eso lo que le dijo Jesús. Fíjense lo que le dice. La interpretación correcta de esta porción de las Escrituras es: el hombre pregunta, aparte de obedecer todos los mandamientos todos los días de mi vida y portarme bien y no hacerle daño a nadie y ir al templo todos los domingos, y etcétera, aparte de todo eso, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. Y Jesús le contesta: aparte de todo eso, una cosa te falta. Ven, sígueme. Así que entendemos una de las centrales en esto. Obedecer todos los mandamientos es importante y es un mandato de Dios. No se llaman mandamientos, son mandatos. Dios espera que todos sus hijos obedezcan. Tratemos de obedecer todos los mandamientos todos los días de nuestra vida mediante el poder del Espíritu Santo. Pero que también reconozcamos que no es suficiente y que necesitamos a Jesús. Necesitamos ir a Él. Necesitamos seguir a Jesús y tomar nuestra cruz. ¿Por qué sabemos que es importante para Dios que cumplamos todos los mandamientos? ¿Usted cree que Jesús los cumplió? Mateo 5, versículo 17. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para suprimir la ley, para que la ley no exista, para que esos 5 libros no se obedezcan. Dice: no he venido para suspender la ley o para suprimirla, sino para cumplirla. Jesús nunca dejó de cumplir los mandamientos de Dios. Todos. Y muchas veces lo he dicho desde este púlpito, no es una ocasión especial para decirlo, pero muchas veces lo he dicho desde este púlpito. Y una vez un amadísimo pastor, que no voy a decir su nombre para que el hermano Juan no se sienta mal, me dijo: ya no les digas, ya no los exhortes a que no falten al templo, ya no les digas, porque mientras más les dices menos vienen. Así me dijo. Digo que no puedo dejarlo de hacer porque la vida me manda a hacerlo. Miren, no voy a entretener mucho en este momento, pero si somos cristianos, 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, debemos imitar a Jesús en todo si realmente somos cristianos. No fuera al templo los domingos, el día de reposo, pero en aquel caso era sábado. Imagínense que Jesús, mientras estuvo en su ministerio, le dijera a los apóstoles: hoy no vamos a la sinagoga, no nos quedamos aquí en el campo, vamos a descansar. Ahora es que está lloviendo, hace frío, mejor no vamos al templo. O, ¿sabes qué? Tuve una semana pesadísima, estoy cansadísimo, es que hoy no vamos a ir al templo. ¿Se imagina Jesús diciendo eso? Nada más voy a citar un versículo que me encanta, Lucas capítulo 4. Versículos 15 y 16. Dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dos verdades
y le puedo dar, una vez me di a la tarea de ver cuánto, en todos los evangelios hay versículos donde dice, y Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Dos verdades. Una, Jesús jamás faltó el día de reposo, el día del Señor, jamás faltó al templo. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento dice, santificarás el séptimo día. Es decir, vendrás a la casa del Señor a adorarme. Eso está desde la antigüedad. Y dos, no venía a la casa del Señor para sentarse. Iba para ejercer su ministerio. Él era maestro y llegaba a la sinagoga y enseñaba. Porque es un mandamiento. Santificarás el séptimo día. Y si no obedecemos el mandamiento, estamos en pecado. Imagínense que Jesús le hubiera hecho a sus discípulos, hombre, de vez en cuando una mentirita está bien, se las autorizo. O, ¿saben qué? Les voy a echar que no obedezcan a sus papás en esto. Jesús vino para cumplir toda la ley, para darnos ejemplo de que lo que Él quiere es que usted y yo cumplamos toda la ley, pero que al mismo tiempo entendamos que lo necesitamos a Él para ir al cielo. No basta, no es suficiente cumplir todos los mandamientos todos los días de nuestra vida. Tenemos que ir a Jesús y tenemos que seguir a Jesús y tenemos que servir a Jesús y tenemos que imitar a Jesús si realmente somos cristianos. Finalmente vemos en el pasaje de Marcos 10 que este joven, dice, se fue afligido y triste porque tenía muchos bienes. Él decidió aferrarse a sus bienes materiales en lugar de aceptar la invitación de Jesús. Jesús le dijo, ven, sígueme. Y él prefirió seguir poniendo su seguridad en los bienes materiales que poseía. Ahora, vean, vamos a ver la tercera parte del pasaje muy brevemente. La diferencia con los apóstoles. Mientras que este joven rechazó la invitación de Jesús, los apóstoles, como decía yo hace un momento, dejaron todo, familia, comodidades, hogar, trabajo, siguieron a Jesús sin saber a dónde iba. Si usted lee los evangelios, cuando Jesús llama a estos apóstoles que mencioné, a Pedro y Andrés, a Juan y Jacobo, y más adelante llama a Natanael, en ningún momento Jesús les dice, vamos a ir a tal lugar. La invitación de Jesús es muy simple, sígueme. Es lo que Jesús le está diciendo a usted a mí hoy. Sígueme. No me preguntes a dónde vamos. Ten fe en mí. Sígueme. Igual que lo hicieron todos los demás apóstoles. Y ellos soportaron todas las persecuciones y no dejaron de seguir a Jesús. Y por ello, la última parte del versículo, aseguraron para ellos la vida eterna. La intención principal de este mensaje es que entendamos que la Biblia enseña que hay una decisión que tomar y hay dos destinos a los que nos llevará esa decisión. Hay una sola decisión que tomar. Y dependiendo de esa decisión que tomemos, hay dos destinos a donde iremos por la eternidad. Otra vez, estoy por concluir. Ningún ser humano es suficientemente bueno para poder ir al cielo por sus propios medios. ¿Sabe usted de memoria Efesios 2? Efesios 2, 8, 9 y 10. El pastor no cuenta, porque él sí se lo sabe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que no es por obras para ir al cielo, no es por obedecer los mandamientos para ir al cielo. Ningún ser humano, por más que se esfuerce, podrá ser suficientemente bueno delante de Dios
para entrar en el cielo porque se podría gloriar. Es como, ese pasaje de Efesios es como si hubiera la posibilidad de que un ser humano llegara delante de Dios y le dijera: yo estoy aquí en el cielo porque me lo gané. No es por obras, para que nadie se gloríe. Al contrario, es por humildad, al aceptar y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y si usted tiene alguna duda, vamos a proyectar este pasaje, Mateo capítulo 10, versículos 34 y 39. 34 y 39. Escúcheme lo que le quiero decir. El único que nos puede dar la vida eterna es Jesús. Y nuestro destino eterno depende a quién decidamos seguir. Si usted decide, como el joven rico, decidir seguir siguiéndose a sí mismo, a lo que usted quiere hacer, a la comodidad de su vida, tendrá un destino. Pero si usted decide seguir a Jesús, tendrá otro destino, que es la vida eterna. Vea lo que dice este pasaje, Mateo 10, versículo 34 al 39. Jesús nos advierte a todos nosotros: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido, escúchelo con mucha atención, he venido para poner disensión, es decir, pleito, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero esa es la parte medular de esta enseñanza. Dice nuestro Señor Jesús: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Déjeme hacer unas observaciones aquí. Si usted ama a alguien más que a Jesús, incluyéndose a sí mismo, déjeme ponérselo muy simple. Si yo decido no ir a la casa del Señor el domingo, ¿a quién estoy amando más? No estoy diciendo lo que a mí me parece bien, lo que a mí me gusta. Bíblicamente hablando, escúchenme, se lo digo con mucho amor. Bíblicamente hablando, las únicas personas que no podían ir a la sinagoga, que estaban dispensados o excusados de no ir a la sinagoga, eran los leprosos. Y hasta que no podían estar limpios, tenían que presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote lo revisara y dijera: ya me puedes entrar al templo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad contagiosa. Bíblicamente hablando, la única razón, bíblicamente hablando, para no ir a la casa del Señor el día del Señor, es si usted está enfermo y puede contagiar al cuerpo de Cristo de alguna manera. No hay otra razón. Bíblicamente hablando, no hay otra razón. No es porque está muy cansado del trabajo, no es porque hace frío, no es porque llueve, no es porque no tenga medios para ir al templo. Acuérdense, en este templo, desde el primer día, siempre hemos sido amorosos con nuestros hermanos y hermanas en la fe que no tienen suficientes recursos. Gracias a Dios se pudo comprar esa camioneta y vienen muchos en esa camioneta, gracias a Dios. Pero si usted de pronto no tiene cómo venir al templo, háblenos. Para eso son los diezmos y las ofrendas. Porque Dios no quiere que usted deje de venir al templo. Para el Señor Jesús, acabamos de leer en Lucas 4:16, era la costumbre de Jesús no faltar al templo. Y en Hebreos nos dice a nosotros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vea la diferencia. Mientras para que Jesús era una costumbre ir al templo por una obediencia a la palabra del Señor, para muchos cristianos se nos dificulta tomar como costumbre el ir a la casa del Señor todos los días del Señor. Y luego dice, el que ama a alguien más que a mí, dice Jesús, no es digno de llamarse cristiano. Eso es lo que dice.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y no quiero que se imagine usted que tiene que mandar a hacer un madero como el que fue crucificado. No es eso lo que está hablando. Tomar nuestra cruz simplemente significa que soportemos todas las tentaciones del mundo, todas las pruebas del mundo, sin dejar de seguir a Jesús. Que si mi familia me rechaza porque ahora soy cristiano, que si en mi trabajo se burlan de mí porque soy cristiano, que si me señalan y me insultan porque soy cristiano, tome su cruz, acéptela. El ejemplo que está dando el Señor Jesús es que usted recuerda todo lo que le pasó a Jesús antes de ser crucificado. ¿Qué le hicieron al Señor Jesús? Lo bofetearon. Primero lo acusaron injustamente. Si usted lo acusan injustamente en su trabajo, en lo que sea, o en su casa, su hermanito le dice a su hermanita, mamá, mi hermanito fue el que hizo esto, lo acusaron injustamente, testigos falsos, se burlaron de él, lo abofetearon, le escupieron, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas en la cruz. Todo eso antes de ir a la cruz a morir por usted y por mí. Tomar nuestra cruz significa acepte las burlas, acepte los insultos, acepte los juicios equivocados, acepte las bofetadas, acepte los escupitados, acepte todo, pero no se aparte de Jesús. Eso significa tomar nuestra cruz. Aunque se burlen de usted 10,000 veces porque es cristiano, aunque su familia lo rechace, sus seres amados le digan, ya estás desheredado porque te convertiste en cristiano, tome su cruz. Porque uno mayor es el que le da la vida eterna. Y en el momento en que usted acepta a la familia de Cristo, porque su familia lo rechaza, tiene usted una familia mucho mayor. Eso significa tomar su cruz. Y seguir a Jesús, pues ya lo dijimos hace un momento, me recuerda mucho una figura que vi hace mucho tiempo en un video, que está el papá caminando en la playa, y está su chiquito, mucho más chiquito, 5, 6, 7 años, probablemente. Y el chiquito esforzándose por poner su pie donde su papá había puesto las huellas. Iba siguiendo, tratando de poner su pie en las huellas que iba dejando su papá. Eso es seguir a Jesús. ¿Hacia dónde lo va? Yo voy. ¿Hacia dónde Él me lleva? Yo voy. No cuestiono, no pregunto. Simplemente sigo a Jesús, a donde Él me lleve. Una decisión, dos destinos diametralmente opuestos. Si usted decide seguirse a sí mismo, tengo que decir lo que enseña la palabra de Dios, usted no verá la vida eterna, sino la muerte eterna. Pero si usted decide aceptar y confesar a Jesús como su Dios, Rey, Señor y Salvador, irá directamente al cielo. Vamos a proyectar solamente 2 versículos más. Juan 3:18 y Juan 3:36, me parece. Juan 3:18. El que en Él cree, es decir, en Jesús, el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Por qué va a ir al infierno? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no lo está enviando al infierno. Usted está tomando la decisión de rechazar a Jesús y por eso usted mismo está tomando la decisión, como ese hombre rico, de ir al infierno. Versículo 36. El que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, ¿qué decisión tomará usted hoy si no es creyente? ¿Será como este hombre rico que se fue afligido y triste porque quería poner su seguridad en él mismo y en sus posesiones? ¿O tomará la decisión de aceptar la invitación de Jesús?
vida eterna, que solo Cristo le puede dar. Y recuerde, amado hermano, hermana, si usted ya es creyente, esforcémonos. Si ya venimos a Jesús, tenemos la vida eterna, por su gracia, por su misericordia, por su perdón. Pero no espera que usted y yo cumplamos todos los mandamientos cada día de nuestra vida, para demostrar con nuestro testimonio que realmente somos cristianos, siervos y seguidores de Cristo. Y no es solo venir al templo, sino ejercer nuestro ministerio. 1 Pedro 4:10. Hermano, escuche, 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los demás, al cuerpo de Cristo, como Jesús. Ejerza su don, como le dijo Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muchos llamados en la Biblia a que usemos el don, los dones que Dios nos ha dado, principalmente en la casa del Señor, porque los dones están hechos, los ministerios están hechos para que el cuerpo de Cristo, lea usted Efesios capítulo 4, que el cuerpo de Cristo se edifique juntamente. Y todos somos responsables de todos, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y también le digo, para cerrar con esto, no, hermano, hermana, no le estoy diciendo que se tienen que congregar aquí. Lo que le estoy pidiendo, por amor de Dios, es que se congregue. Y se lo digo por amor. ¿Por qué? ¿Qué hace nuestro Señor cuando pecamos y nos apartamos de su camino? Hebreos capítulo 12. Porque Dios al que ama disciplina. Y yo, porque le amo, no quiero que Dios tenga que disciplinarlo para que venga al templo, para que vaya a la casa del Señor. Y insisto nuevamente, no estoy diciendo tiene que venir a este templo. No, lo que estoy diciendo es: imite a Jesús, tome por costumbre ir a la casa del Señor, donde usted sienta que es donde debe congregarse, donde usted sabe que Dios le va a usar para su honra y gloria, donde usted sabe que va a poder ejercer su don y su ministerio. Ahí congréguese, por amor a Dios, y porque le amo se lo pido, porque no quisiera ver hermanos, hermanas a los cuales Dios tiene que disciplinar, porque no están obedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso se lo digo, hermano, no es insistencia mía. Me duele mucho cuando oigo a algunos hermanos, hermanas a los cuales Dios disciplina fuertemente, con enfermedades, con carecias, con escasez. De muchas formas Dios nos disciplina por amor, porque quiere que regresemos a su camino. Yo no quisiera que Dios tuviera que disciplinarme. Es por eso que le pido que imite a Cristo en todo. Vamos a terminar con una oración. Invito a estar en pie. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por tu llamado a seguirte, a servirte. Por la mayor muestra de amor que nos has dado de entregar a tu Hijo Jesucristo, para que a través de poner nuestra fe en Él podamos encontrar la vida eterna, por tu gracia y por tu misericordia. Padre, te ruego que esta palabra que ha sido expuesta, como lo dice también la Biblia, las Sagradas Escrituras, que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga aquello, cumpla aquello para lo cual fue enviada, para que haya más personas que aún no te conocen, que rindan su vida a nuestro Señor Jesucristo, y que ya no se sigan a sí mismos, sino que pongan toda su fe en tu Hijo Jesús. Y Padre, a nosotros, a tus hijos,
Ilumínanos, Señor, y fortalécenos a través de tu Santo Espíritu para que realmente cada día de nuestra vida nos esforcemos por obedecer todos y cada uno de tus mandamientos, como imitadores de tu Hijo Jesús, porque para ello fuimos predestinados, para ser hechos a imagen de tu Hijo Jesús. Lo suplicamos, Señor, y lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el imperio, majestad y potencia, y toda la adoración y toda la alabanza por toda la humanidad y por toda la eternidad. Amén.